Seguimos avanzando, te felicito por ello. Ahora vamos a trabajar el modelo para mejorar situaciones con mis colaboradores. Son situaciones de distinto tipo, como veremos a continuación. La estructura de este cuarto módulo es un poco distinta a la de los módulos anteriores. ¿Por qué? Porque en ella vamos a trabajar 5 indicadores que son muy importantes de situaciones que se presentan con mis colaboradores. Para cada uno de estos indicadores vamos a ver qué nos indica que esa situación se está dando y qué estrategias vamos a utilizar para manejarlo. En caso de que sea algo negativo, para solucionarlo, y en caso de que sea algo positivo, que es uno de los casos, para mantenerlo. Bien, ¿cuáles son los 5 indicadores que vamos a trabajar? El primero es la resistencia al cambio, después los conflictos entre colaboradores, a continuación el desempeño inadecuado, después el desempeño adecuado, y este es el aspecto positivo del que les había hablado anteriormente, ese es el aspecto que nosotros queremos más bien reforzar. Y en último lugar, el último indicador que vamos a trabajar son los fallos en los hábitos personales. Vamos a ver entonces estos 5 aspectos o que debemos mejorar en las situaciones con mis colaboradores. Como les comenté, entonces el primer indicador de actuación que vamos a trabajar es la resistencia al cambio. ¿Qué nos indica que un colaborador tiene resistencia al cambio? Primero que todo, verbaliza expresiones descalificadoras asociadas a nuevas situaciones o procedimientos que estamos proponiendo que se empleen. Es decir, proponemos nuevas situaciones o procedimientos y este colaborador verbaliza expresiones que descalifican dicho procedimiento. Otro indicador puede ser que se resista a emplear y experimentar con nuevos procedimientos. Otro puede ser que se opone a solicitar ayuda a su supervisor o a sus compañeros de equipo ante nuevos retos. Otra opción de indicadores de resistencia al cambio es que muestran conductas y ritmos poco acordes al proceso vinculado a la unidad, es decir, conductas y ritmos que no son acordes al que sus compañeros están llevando a cabo. Y otro indicador de resistencia al cambio sería que reiteradamente se quejan sin buscar posibles soluciones o alternativas. ¿Cómo se manifiesta esta queja? A través de emociones como la rabia y el miedo, o distintos estados de ánimos como la resignación o el resentimiento. Estas quejas constantes lo que hacen es obstaculizar el proceso que nosotros dentro de la gerencia estamos llevando a cabo, y no solamente nos obstaculizan, sino incluso no ayudan al logro de la búsqueda de soluciones. ¿Ok? Una vez visto estos indicadores, vamos a ver a continuación cómo los vamos a manejar. La pregunta lógica es entonces, ¿cómo logramos disminuir la resistencia al cambio que hemos observado en nuestro colaborador? Primero, tenemos que explicarle por qué el cambio es importante. En este proceso de explicación es interesante incluso que lo involucremos. A veces podemos comenzar incluso por la pregunta, ¿por qué crees que este cambio podría servir o para qué podría ser útil? ¿O por qué crees tú que es importante? Después le debemos explicar los detalles del cambio y conversar en los modos como este podría afectar al colaborador. Después debemos preguntarle y esperar que nos responda de manera honesta a nuestro colaborador acerca de sus sentimientos, dudas y preocupaciones. Abran el espacio para escuchar de verdad, no lo hagan porque hay que hacerlo, sino de verdad escuchen lo que tiene que decir sin ser reactivos y responder a cada cosa que nos diga, sino escuchando y dándole espacio para una expresión honesta de su parte. Aunado a esto, debemos pedirle sugerencias acerca de la mejor forma de lograr el cambio. Darle un tiempo para oír estas sugerencias y bueno, entender que parte de ellas va a ser resistencia, que implicará decir que no lo desea, pero bueno, si igual se va a llevar a cabo, ¿cómo cree él o ella que sería la mejor manera de lograr este cambio? En quinto lugar, una manera para disminuir la resistencia al cambio es que debemos aclarar
que todo funcionará adecuadamente y que se lograrán los objetivos como se ha venido haciendo hasta ahora. Y una vez escuchado, incluso incorporadas algunas de las sugerencias que nos ha dado nuestro colaborador, debemos mantenernos haciendo seguimiento y utilizando el reforzamiento positivo a medida que va dando pequeños pasos para lograr incorporar el cambio como algo positivo para el logro de los objetivos que nos hemos pautado. Bueno, muchas gracias por escuchar. El segundo indicador de actuación con el que vamos a trabajar son los tan conocidos conflictos entre colaboradores. ¿Qué nos indica que hay conflictos entre nuestros colaboradores? Una cosa que nos puede indicar es que ellos presentan indisposición de trabajar con alguna persona en particular en el momento de realizar alguna tarea. Se niegan a trabajar con alguna persona en particular. También que lo hagan, pero que realicen comentarios descalificadores a terceros, refiriéndose a personas particulares, descalificadores o burlas o señalamientos respecto a aspectos personales o profesionales de esas personas. Otro indicio de conflictos entre colaboradores sería que algún colaborador realice comentarios cargados de estados de ánimo, resentimiento, resignación, que lo que hacen es detener o dificultar el trabajo conjunto en el equipo de trabajo de colaboradores. Y el indicador final es que hay manifestaciones verbales respecto a la falta de recursos o a la imposibilidad de realización del trabajo. A continuación, veremos cómo manejar los conflictos entre colaboradores. ¿Qué podemos hacer entonces para coayudar en la solución de conflictos entre colaboradores? Es interesante que lo ideal es hablar primero por separado y en privado con cada uno de ellos, para escuchar realmente cada una de las partes. Es muy común que se asuman posturas prejuiciadas de antemano, que partan de un favoritismo inconsciente hacia uno de ellos. Vamos realmente por separado y en privado explicarle a cada una de las partes lo que hemos observado y cuál es nuestra preocupación. ¿Para qué? Para pedirle a cada quien que explique su versión de la situación sin interrupciones por parte del otro. Después ya los podemos colocar en conjunto y una vez que estén presentes le vamos a pedir a cada parte que explique la situación sin permitir que el otro interrumpa. En tercer lugar, vamos a pedirle a cada uno que repita la posición del otro y a este que confirme la veracidad de lo dicho, es decir, vamos a proponer que se escuchen en realidad y que veamos en qué medida el uno siente que el otro lo está escuchando y viceversa. Examine en conjunto con ellos las áreas de similitud y diferencia para cada situación y vea la dependencia mutua entre ellos, es decir, que en el fondo tenían más aspectos en común en el modo como miraban la situación conflictiva que aspectos distintos, y lo que tenían era que darse la oportunidad de escucharse. En quinto lugar, vamos a pedirle a cada uno de ellos que haga sugerencias para solventar la situación. Para ello es importante que conversen y que se escuchen las propuestas mutuamente. Finalmente, es interesante que se logren acuerdos y que se haga un seguimiento en el tiempo respecto a que estos acuerdos efectivamente se estén llevando a cabo. Fíjense que esto es muy distinto al típico rol donde inmediatamente nos colocamos del lado de aquella parte que nosotros consideramos el principal afectado y que sencillamente nos vamos y regañamos a la otra parte, lo cual genera un distanciamiento y bueno, es como lo que algunos autores llaman el rol de la ambulancia. Vamos a salvar al pobre afectado y a regañar al victimario. Generalmente cuando suceden conflictos, ambas partes tienen corresponsabilidad. Y nuestro trabajo en todo caso es colocarlos a escucharse mutuamente, a corresponsabilizarse respecto a lo que sucede y sobre todo no dar nosotros la solución, corresponsabilizarlos también en la búsqueda de soluciones y acuerdos y en el seguimiento de estos acuerdos, porque estamos definitivamente trabajando con adultos.
Entonces no podemos confundir nuestro rol de supervisores, de líderes, con el rol de mamá o papá regañón que viene aquí a decir cómo son las cosas. Y esto servirá para que en las próximas situaciones de conflicto ellos mismos sean autónomos en la búsqueda de soluciones y no nos estén buscando como los salvadores de la situación cada vez que estos conflictos o diferencias se provocan. Bueno, ojalá les haya sido útil esta reflexión y sigamos adelante con la siguiente situación. El tercer indicador de actuación al que debemos buscarle una solución es el desempeño inadecuado. ¿Qué indicadores nos dicen que una persona o que un colaborador se está desempeñando inadecuadamente? Uno de ellos es que presenta con cierta regularidad errores en la realización de su trabajo, asociados a sus competencias básicas profesionales, es decir, aquello que esta persona debe hacer comete errores con cierta frecuencia. El segundo es demostrar dificultad extrema para realizar actividades para las cuales esta persona fue contratada y que están asociadas a su perfil profesional. Y en tercer lugar, es que esta persona presente los resultados, pero sin cumplir con los requisitos profesionales y procedimentales que fueron solicitados por uno mismo, por el supervisor. A continuación, entonces veremos cómo manejar estos problemas de desempeño inadecuado. ¿Cómo podemos manejar el desempeño inadecuado de algún colaborador? En primer lugar, debemos incorporarlos en el proceso de descripción de la situación. Es decir, vamos a describir la situación de manera detallada, pero no directamente nosotros, no necesariamente solo nosotros, sino incluso preguntarle si él o ella está observando eso que nosotros estamos observando. En caso de que no sea así, la descripción se torna incluso más detallada y vamos a dar datos precisos y fidedignos, con mucho cuidado de mantener siempre la objetividad y evitar en la medida de lo posible los juicios de valor. Es decir, ser descriptivos con respecto a la situación que hemos observado. En segundo lugar, no le vamos a dar nosotros la solución, sino que más bien le vamos a pedir colaboración en la búsqueda de una solución ante la situación de desempeño inadecuado que hemos observado. En tercer lugar, vamos a investigar conversando con esta persona respecto a las posibles causas personales, situacionales o materiales que están generando este desempeño inadecuado. Tengamos mucho cuidado en todo el tema de la culpa o en facilitarle el proceso de invención de excusas. Vamos a realmente motivar a la honestidad en la asunción de responsabilidades con miras a la búsqueda de soluciones, porque a veces es muy fácil o sucede con mucha frecuencia el siempre colocar la responsabilidad en terceras personas. En cuarto lugar, una vez identificado qué es lo que está causando el problema, vamos a identificar las posibles soluciones en conjunto con nuestro colaborador. Después decidiremos junto con él también las acciones a cumplir. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, junto con él, definir, ok, ¿qué se va a hacer? ¿Cuáles son las soluciones? Y le vamos a preguntar, ¿qué va a suceder si tú no cambias este desempeño inadecuado? Si tú no colocas en práctica las posibles soluciones. Y lo vamos a hacer partícipe respecto a las acciones a cumplir si la situación no se soluciona. Una vez hecho esto, vamos a hacer seguimiento a la solución, a la búsqueda de soluciones y ver en la fecha acordada si realmente el desempeño inadecuado se ha mantenido o se ha puesto en práctica la solución acordada para el momento. En caso de que esto último suceda, se le dará reforzamiento positivo. En caso de que el desempeño inadecuado se mantenga, se hará un llamado al acuerdo que se realizó anteriormente y se tomarán las medidas que a su vez fueron acordadas en su momento. Bien, con esto terminamos el manejo del desempeño inadecuado. Sigamos con la cuarta situación que les vamos a presentar.
Muchos participantes se extrañan de este cuarto punto que vamos a trabajar, pero realmente para mí es uno de los más importantes, porque también muchos supervisores se olvidan de llevarlo a cabo. Este es el refuerzo del desempeño adecuado. El indicador de actuación que vamos a trabajar entonces es el desempeño adecuado. Es cuando un colaborador está haciendo su trabajo correctamente, adecuadamente. ¿Cuáles son los indicadores de desempeño adecuado? El primero es que presenta cambios en la realización de su trabajo cumpliendo con los requisitos solicitados. Además de ello, solicita apoyo de sus compañeros, de sus supervisores, con el fin de mejorar su actuación en la realización de las tareas. Y además, presenta unos correctos resultados de su trabajo, agregando valor inclusive a lo que a él le corresponde hacer. ¿Qué queremos hacer con el desempeño adecuado? En todo momento queremos reforzarlo. Vamos a ver a continuación cómo vamos a hacer para reforzar el desempeño que consideramos adecuado, acorde a lo que nosotros estamos esperando por parte de ese colaborador. En múltiples ocasiones durante este taller hemos hablado de la importancia de reforzar el desempeño adecuado de nuestros colaboradores. Y bueno, aquí vamos a ver qué estrategia seguir para llevar a cabo esta actividad. Lo primero que tenemos que hacer es describir exactamente la mejora que se ha dado en el desempeño, aquellos aspectos que nosotros consideramos que efectivamente se están haciendo mejor. Por favor, no hablemos de lo que se hacía mal, hablemos de lo que se está haciendo bien actualmente. Una vez que hayamos descrito la situación de mejora, vamos a explicar la importancia que tiene para la persona, para nuestro colaborador e incluso para el equipo este comportamiento, porque es importante esto que está sucediendo ahora, que es positivo, que es adecuado. En tercer lugar, vamos a animar a nuestro colaborador a que nos explique el modo como logró mejorar este desempeño. En cuarto lugar, vamos a ofrecerle directamente nuestra ayuda incondicional para mantener este proceso de mejora constante. Y en quinto lugar, vamos a reconocer y agradecer el valor que tiene esta mejora. Durante todo el proceso es importante mantener la sinceridad, no exagerar, pero tampoco menospreciar la importancia de todo lo que se ha llevado a cabo. Como manifestamos anteriormente cuando hablamos de delegar y de cómo motivar al personal, es interesante que estos impulsos se lleven a cabo en público. Cuando lo hagamos, por favor, no comparemos con otras personas que no han logrado o no han llevado a cabo este logro, porque entonces de alguna manera se ensuciaría mediante la comparación y triangularíamos el proceso. Concentrémonos en hablar de lo positivo, de lo que esta persona está haciendo bien, cómo lo está haciendo bien, con miras a qué, a que incluso otros participantes de este proceso, otros colaboradores se vean animados a replicar esta conducta, también llevarla a cabo, y la persona la vea reforzada y decida seguirla manteniendo porque vea, al ver que ésta se está viendo recompensada. Muy bien, no dejemos de hacerlo, por favor. Concentrémonos también en lo positivo, en reforzar el desempeño adecuado. Bien, gracias por escucharme y por poner en práctica este indicador de actuación. Otro indicador de actuación que generalmente los participantes en estos cursos plantean son distintos fallos en los hábitos personales. ¿Qué indicadores de actuación podemos reconocer como fallos en los hábitos personales? Uno podría ser usar un lenguaje y tono de voz inadecuados a las normas y parámetros de la organización, que el lenguaje utilizado por la persona o el tono con el que se dirige a sus colaboradores, a los clientes, incluso a sus supervisores, no sean los adecuados, no sean los esperables. Otro fallo en los hábitos personales que podemos observar con frecuencia es una vestimenta, una imagen personal que no son adecuados al desempeño que realiza la organización y de acuerdo a las normas. Hay una normativa de vestuario, una normativa de limpieza personal, de imagen personal, y no se están siguiendo estos parámetros esperados para el cargo o para la situación en la cual la persona se encuentra. Finalmente, el último fallo en los hábitos personales que podemos observar con frecuencia son ciertas conductas como la impuntualidad, el no llegar a tiempo a reuniones
o fallos en el respeto al horario personal. Hay otros hábitos personales que también nos hemos nombrado aquí, pero que tienen que ver con particularidades de la persona, como inconvenientes en la limpieza personal o en ciertos hábitos personales, conductas que consideraríamos disruptivas o inapropiadas para el desempeño laboral. Todos ellos están incluidos aquí en los fallos de los hábitos personales. Aquí vamos a ver las estrategias que vamos a utilizar para manejar el fallo en los hábitos personales. Es muy importante que esto se maneje, como todos los anteriores, pero este en particular, desde el más absoluto respeto a la persona, su cultura, su idiosincrasia, porque muchas veces estos fallos tienen que ver más con un tema cultural o de desconocimiento que con que la persona efectivamente desee cometer este fallo, especialmente aquellos que tienen que ver con temas vinculados a la limpieza personal o a ciertos hábitos particulares en el habla o en el vínculo con los otros. Lo primero que debemos hacer es hacer una descripción objetiva, descargada de juicios de valor, de aquellas fallas que hemos observado en los hábitos. Tengamos mucho cuidado y delicadeza al decírselo a la persona y entendamos que es importante decírselo como nos gustaría que nos lo dijeran a nosotros en caso de que eso nos estuviese sucediendo. A continuación debemos exponer los efectos que ocasiona el mal hábito. Por ejemplo, si el mal hábito tiene que ver con un hábito en la vestimenta, que la persona se viste de una manera provocativa o de una manera inapropiada, ¿qué efectos tiene esto, por ejemplo, para la manera como está siendo vista por sus clientes o incluso por sus colaboradores? O si utiliza una ropa rota, digamos, o incluso un problema de higiene personal. Otros efectos que podemos trabajar es el efecto de la impuntualidad. ¿Qué efectos tiene la impuntualidad para el trabajo en equipo y para la manera como está siendo visto por sus compañeros de trabajo? Es importante que lo incorporemos a la hora de hacer esta reflexión y que no sea un juicio de valor o el típico regaño. A continuación, es importante pedirle una explicación respecto al comportamiento, porque cree él o ella que este comportamiento se está produciendo, a qué se debe, con qué pueda estar vinculado. Después debemos pedir y sugerir ideas de cambio de la actitud, incorporarlo siempre también, o sea, que cree esta persona que se puede hacer para que esto deje de suceder o no se dé de esta manera. Debemos llegar a acuerdos con respecto a las acciones que se tomarán para evitar este hábito, para que deje de suceder. Y finalmente hay que fijar en conjunto una fecha para el seguimiento y efectivamente llevar a cabo el seguimiento en esta fecha, también en privado, pero llevar a cabo el seguimiento. En caso de que se haya producido el cambio, vamos al punto 4, llevamos a cabo el reforzamiento positivo, en este caso por supuesto en privado, no en público, pero es importante también en caso de que se haya realizado el cambio, reforzar en caso de que no se haya realizado, volver a comenzar y revisar por qué este cambio no se ha llevado a cabo. ¿Okay? Entonces es muy importante no dejar pasar los fallos en los hábitos personales, porque sabemos que estos incluso pueden generar réplicas y hacerse cada vez más cotidianos en nuevos colaboradores, pero manejarlos con la delicadeza y el respeto que esto amerita. Bien, gracias. Vamos a seguir con el siguiente punto.